Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los presentes. Gracias por participar en este seminario. Mi nombre es Benjamín Pérez Goitía. Soy parte del grupo de arquitectura en el departamento del Data Warehousing dentro de Click. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. Hoy les vamos a presentar eh, información de nuestras aplicaciones para todos los que estén interesados en crear un data warehouse en su organización. ¿Okay? Se pueden conectar conmigo en LinkedIn. Esta es mi dirección en LinkedIn para así contestar preguntas o si tienen alguna pregunta con relación a alguna demostración que requieran o con relación a los productos de Atunity y de Click, por favor conéctense con nosotros. Muchas gracias. Okay. Bueno, vamos a organizar la presentación de la siguiente manera. Voy a introducir los conceptos a través de una serie de páginas dentro de PowerPoint. Y luego, inmediatamente, voy a entrar de lleno a la aplicación. Les voy a mostrar, les voy a dar una demostración de cómo desarrollar un Data Warehouse utilizando las aplicaciones y los productos que les ofrecemos a nosotros en Click. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta durante la demostración, por favor, escriban las preguntas en el chat y les vamos a ir contestando las preguntas. Una vez termine la presentación, vamos a abrir el bridge para tener una conversación y hablar más sobre los temas que estén interesados. ¿Okay? Bueno, comenzamos de lleno. En esta presentación, Don Ben, eh, sí, vamos a preguntarles a los asistentes y nos pueden comentar por el chat si nos están escuchando, por favor. okay, Se lo agradeceríamos si nos comentan, por favor. Si escuchan bien a Ben, yo te escucho bien, Ben. okay. Sí, perfecto, se está escuchando. Ok, perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Am, en esta presentación, el objetivo es demostrar que nosotros en Click tenemos productos que les podemos ofrecer para automatizar el desarrollo y la implementación de un data warehouse. Eh, Parte de esa implementación eh, conlleva en algunos casos poder extraer información en tiempo real. Y eso es una de las cosas que ofrecemos en nuestros productos. Podemos extraer información a tiempo real, podemos crear una implementación que sea eficiente eh, y le permitimos al usuario generar código sin tener que escribir el código, el cual incluye transformaciones dentro del Data Warehouse, cálculos, limpieza de datos, ese tipo de cosas. Finalmente crear lo que se llama los Data Marts, esta parte que tenemos aquí en mano derecha, donde es el producto final y es el formato que usualmente se utiliza para crear reportes y hacer análisis um, de toma de decisiones, como se llama en términos en inglés, Business Intelligence. Um, en Click o en Atunity tenemos dos productos principalmente que les puede ayudar a al objetivo de crear un data warehouse. El primero se llama Replicate, que es el que ven aquí en mano izquierda, y el segundo se llama Compose, en este caso para data warehouses. Eh, los dos sistemas se integran y se complementan el uno con el otro. Les voy a mostrar cómo utilizamos Replicate para extraer datos en tiempo real
y cómo Compose toma esos datos que han sido replicados y consume la información, se crea el Data Warehouse y eventualmente el Data Marts. Aquí les muestro lo que es Attunity Replicate. Es una gráfica lógica incluye ejemplos de los databases a los que les damos soporte, a los que podemos conectarnos y replicar información. Como por ejemplo el RDBMS, el RDBMS, son todos los databases que son basados en los estándares de SQL, ¿no? Como Oracle, SQL Server, MySQL, Teradata, etc. También podemos replicar archivos de texto y replicamos información de mainframes también y la famosa aplicación de SAP. A mano derecha tenemos los destinos, ¿no? Muy parecidos a los que podemos leer como recursos. Los destinos incluyen data lakes, lagos ya sea en la nube o dentro de los data centers del cliente, otros databases, archivos y el streaming, como por ejemplo sistemas de mensajes como de Kafka, que estén en la nube o que tengan ustedes implementados en sus sistemas. ¿Okay? En el medio tenemos lo que sería el Replicate, el sistema de Replicate que se encarga de replicar la información. El sistema de Replicate tiene una serie de funciones, ¿no? Cuando replica información puede crear los esquemas en el destino. Sería lo primero que haría, la creación de esquemas. Una vez crea los esquemas, lo próximo que haría Replicate sería mapear, por así decirlo, lo que se llama los data types, los tipos de datos. O sea, cada base de datos, por ejemplo, tiene una serie de tipos de datos, se definen, ¿no? Numéricos, de texto, etcétera. Si donde vamos a replicar la información, obviamente no es la misma tecnología, pues el tipo de dato, de la forma en que se define una tabla, una columna, una tabla, es muy diferente a la forma en que se define en la base de datos de recursos. Entonces, Replicate se va a encargar de hacer esa traducción de tipo de datos para poder pasar la información a la base de datos destino. Replicate transfiere información en dos tipos, ya sea durante una carga inicial, donde lee las tablas completamente, y después cambia a lo que se llama CDC, que son las siglas de Change Data Capture en inglés. CDC es cuando van ocurriendo cambios en la base de datos y vamos leyendo estos cambios y los vamos transmitiendo al destino. ¿Okay? También Replicate puede propagar o replicar lo que se llama DDL, cambios DDLs, que son, por ejemplo, si la tabla cambia, le añades una columna, le cambias el tipo de dato de numérico a texto, o si borras una columna, todo ese tipo de cambios que se consideran DDLs son replicados también a la base de destino. Es una opción, no siempre el usuario quiere hacer eso, pero tenemos una opción para poder también replicar los DDLs. Finalmente, podemos filtrar la información y hacer transformaciones durante el proceso de replicar datos. ¿Okay? En el espacio del Data Warehousing tenemos lo que se llama Compose. Compose
Básicamente, consume la información que Replicate eh, eh, transfirió a un espacio. Usualmente se conoce como el espacio donde se almacenan los datos en, en un data warehouse antes que los datos se consuman, se limpien, se transformen. Ah, en inglés se llama el landing zone. Es el lugar, si lo fuera a traducir en español, es el lugar donde transferimos los datos o aterrizamos los datos. Compose se va a encargar de generar un modelo, si ya existe, si ya lo tienes en tu organización, un modelo donde vamos a definir las relaciones entre tablas y utilizando ese modelo vamos a crear todo el código que sea necesario para crear el Data Warehouse y mantener el Data Warehouse. Am, También va a crear lo que se llama los mappings en el mundo de ETL, donde se configura un objeto para mantener un Data Warehouse. Compose va a generar ese objeto para el usuario no tiene que escribir el código, sin embargo puede cambiarlo, puede añadir algún tipo de función específica que el usuario quiera utilizar. Eh, Compose también se puede utilizar para validar la información, eh, crear reglas de validación donde el usuario puede detectar si hay un problema de datos, si por ejemplo se está dando un descuento muy alto en una venta. Ese tipo de validaciones se puede hacer dentro de Compose. Finalmente, se puede, al final del flujo de implementación dentro de Compose, se puede crear lo que se llama los data marts. Los data marts van a ser objetos dentro de Compose que les va a permitir al usuario poder crear reportes o queries y leer la información en forma de estrella, donde tienes en el medio la información como por ejemplo el total de ventas, el total de ingresos y tienen lo que se llaman las dimensiones, que son las que vas a utilizar para describir este tipo de información, por ejemplo, el cliente, el estatus de una orden, ese tipo de información. Les voy a mostrar más en detalle cómo funciona esta parte. Finalmente, creamos lo que se llama un workflow. El workflow es un proceso que se diseña dentro de Compose para ejecutar el consumo de los datos y para poder actualizar los data marts. Y finalmente tenemos lo que se llama la documentación. Compose genera documentación que les permite al usuario mirar eh, el proyecto que han creado, cómo se han creado los mappings, cómo algunos de los datos se han transformado. Te da información sobre todo lo que se hace dentro del Compose, ¿ok? Entonces, aquí tenemos otro diagrama, más bien es como la arquitectura. Presentamos la arquitectura que tenemos, donde aquí en la parte de arriba tenemos a Replicate, que está replicando información de esta de estas bases de datos, por ejemplo, Oracle, MySQL, SQL Server, archivos. En el medio tenemos el sistema de Replicate donde filtra y transforma la información. Y aquí en la parte de Target tenemos, en la parte de Target puede ser también base databases o base de datos donde enviamos la información, ¿no? Abajo tenemos a Compose que va a crear lo que se llama el workflow, donde va a actualizar la información que Replique envía. A mano derecha tenemos lo que se llama el Data Warehouse, donde vamos a replicar ya sea a tiempo real o utilizando un workflow donde se actualiza la información. El usuario puede echar a correr el workflow cada 5 minutos, cada 10 minutos o cada minuto. Eso es algo que les voy a mostrar cómo se hace también en la presentación. Y el Data Warehouse
tiene diferentes esquemas, ¿no? Va a tener el esquema donde replicamos la información, va a haber un esquema donde lo utilizamos como un espacio temporero para eh, transformar la información, limpiar los datos y finalmente va a haber un esquema para almacenar lo que se llaman las dimensiones y los valores numéricos que ya hemos calculado durante la transformación que hacemos de los datos dentro del Data Warehouse. Ok. ¿Qué vamos a hacer hoy en esta demostración? Yo voy a crear una tarea dentro de Replicate que me va a transferir datos de una base de datos a otra base de datos. La base de datos destino va a ser donde voy a crear el Data Warehouse. Dentro del Data Warehouse voy a implementar como parte de la demostración 4 áreas. La primera área se va a llamar Landing Area, es donde Replicate va a enviar los datos. La segunda área es la Staging Area, es un área temporera que vamos a utilizar para limpiar los datos, para hacer las transformaciones, para detectar si hay cambios en la información y eventualmente vamos a actualizar o crear el área del Data Warehouse. El área del Data Warehouse va a tener las tablas con la información. Es una estructura que Compose va a crear internamente, donde va a estar la información organizada de una forma eficiente para que la información se actualice lo más rápido posible. Y finalmente vamos a tener la última área que es lo que se llama el Data Marts. Ahí vamos a tener eh, las tablas finales que se pueden utilizar para hacer reportes o para hacer búsqueda de información, escribir queries, etcétera. ¿Okay? Entonces, vamos a pasar a la aplicación y vamos a comenzar a crear este flujo de datos. Lo primero que le voy a mostrar es Replicate y luego pasamos a Compose. Okay. Para los que nunca han visto Replicate, Replicate es una herramienta que se puede accesar a través de un web browser. Como pueden observar, aquí yo estoy dentro de Chrome. Tengo lo que se llama 3 tareas o Perdón, tasks. Ben. Ajá. No se está viendo tu pantalla. Yo veo gris. ¿No se ve? A ver, Eh, Parece que nada más compartiste la aplicación y no la pantalla. Ahora sí ya se ve. Adelante. gracias. Okay. Entonces, aquí tenemos la herramienta Replicate. Em, para los que no han visto la herramienta anteriormente, aquí a mano izquierda tenemos lo que se llaman tareas. Las tareas se crean. Les voy a mostrar rapidito cómo se crea una tarea. Pero ya yo tengo 3 tareas que están enviando información de un recurso hacia un destino. La tarea se crea de esta forma. Básicamente se le da un nombre, se decide qué tipo de tarea quieres, si quieres hacer una carga inicial, que es el full load, o si quieres aplicar cambios. Por defecto, usualmente se crea una tarea por lo menos con estas 2 opciones, donde haces una carga inicial y luego se pasa eh, a- a hacer, o sea, detectar y replicar cambios que vayan eh, ocurriendo en las bases de datos de recursos. Una vez creas la tarea, decides a dónde vas a copiar la información, en este caso Oracle. Yo tengo una conexión ah, que replica cambios de una base de datos de Oracle y luego seleccionas el destino, ¿no? El destino, yo por ejemplo tengo aquí SQL Server, ese es mi destino. Ah, Luego pasas a seleccionar las tablas y hay diferentes formas de seleccionar las tablas. Puedes seleccionar el esquema primero. Dentro del esquema puedes hacer una búsqueda y seleccionar las tablas.
Y eso es todo lo que necesitarías para ejecutar la tarea. Una vez ejecutas la tarea, lo primero que va a hacer Replique es hacer una carga inicial y cuando la carga inicial esté completa, va a pasar a monitorear los cambios que vayan ocurriendo en la base de datos y va a comenzar a transferir esa información. Como ya yo tengo la tarea, vamos a abrir la que ya tengo hecha. Tengo una que va a transferir información de Oracle a SQL Server. SQL Server va a ser donde yo voy a crear mi Data Warehouse. Oracle es el database recurso en este caso. Entonces, si yo fuera a echar a correr la tarea, si la tarea corre por primera vez, te va a dar esta opción que ves aquí. Yo voy a echar a correr la tarea para que vean qué pasa cuando iniciamos la ejecución de la tarea. Y pueden observar que la tarea entra a un modo de monitoreo donde puedes observar cómo va subiendo la información. ¿Okay? Pueden observar los nombres de las tablas, pueden observar cuántos records hemos subido y si hay algún problema en este caso, realmente no hay ningún problema. Si entro a SQL Server, este SQL Server, así es como accesamos el database SQL Server, y entro a la opción de tablas, puedo mostrar las tablas que tengo. Aquí hay una lista de tablas y como pueden observar, Replique ha copiado la información que tenemos en Oracle. Este es un ejemplo de, por ejemplo, la tabla Customer. Importante comentar que cada tabla tiene dos tablas acá en SQL Server, ¿no? La tabla principal y hay una tabla que tiene un sufijo, perdón, CT. El sufijo CT es otra tabla que vamos a utilizar para consumir los cambios. Esta tabla va a tener los cambios que ocurran durante el consumo de información que va cambiando en la base de datos recursos. Esta tabla es la que utiliza Compose para consumir cambios. Como puedes observar, cada tabla tiene una estructura diferente, depende de la tabla que esté monitoreándose para consumir los cambios. ¿Okay? Yo voy a hacer un ejemplo luego donde voy a hacer cambios y van a ver cómo esta tabla va a tener datos y cómo vamos a consumir los datos. ¿Okay? Entonces, obviamente habría más que hablar sobre Replique, solamente les mostré cómo se crea una tarea, voy a dejar la tarea corriendo y luego voy a entrar a mi base de datos de Oracle, voy a ejecutar una serie de cambios para que puedan ver cómo la tarea sube los cambios a SQL Server y luego en Compose cómo vamos a consumir los cambios. Vamos a pasar a Compose y vamos a crear en Compose el Data Warehouse. Esto es Compose. Igual que Replique, se puede accesar a través de un web browser. Usualmente cuando entras a Compose por primera vez, esta es la pantalla que aparece. Esta pantalla le va a permitir lo que se llama crear proyectos. Para crear un proyecto, sencillamente selecciona la opción de crear un nuevo proyecto, le das un nombre al proyecto, seleccionas el tipo de ambiente en el que estás creando el proyecto, si es desarrollo, prueba, aceptación, producción, y luego le das un título al proyecto. Una vez creas el proyecto, se va a abrir esta pantalla que tienes aquí. La pantalla muestra que hay 4 fases que se necesitan para crear un proyecto dentro de Compose. La primera es el paso de crear las conexiones o los databases, que es lo que ves aquí. Como pueden observar, ya yo tengo 2 conexiones creadas. Les voy a mostrar de qué se trata la conexión. La idea es poder continuar con los otros pasos, a seguir sin tener que crear las conexiones. Las creé de antemano, obviamente.
Una vez se crean las conexiones, vamos a crear lo que se llama un modelo dentro de Compose. Voy a hablar más del modelo ah, pronto, pero la idea es que el modelo se utilice para definir las relaciones entre tablas. Una vez se crea el modelo, vamos a proceder a crear el Data Warehouse. La creación del Data Warehouse va a ser algo automático que Compose va a ejecutar a través de una serie de código que genera internamente. Eso le vamos a mostrar. Aquí dentro también se crean los mappings, el ETL y las transformaciones que se requieren para mantener el Data Warehouse. Finalmente vamos a crear el Data Mart. El Data Mart es donde vamos a crear las tablas que se van a utilizar para los reportes que el usuario necesite del Data Warehouse. Hay diferentes tipos de Data Mart que se pueden crear o lo que se llama esquemas de estrella, donde podemos crear esquemas de estrellas para eh, ver detalles de la información, para consolidar información, ver el promedio de un dato, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a mostrar una vez estemos en este paso. Entonces, vamos a mostrar rápidamente lo que son las conexiones. Cuando creas una conexión, tienes dos tipos de conexiones que necesitas crear. Vas a crear la conexión para definir dónde vas a tener tu Data Warehouse y también vas a crear una conexión para definir de dónde viene la información, ¿no? Entonces, ya yo tengo mi conexión del Data Warehouse. Si la fuera a cambiar solo por- para poder ilustrar cómo se crea una conexión, usualmente se le da el nombre a la conexión, yo la llamé Warehouse. eh, una vez le das el nombre, defines el tipo de conexión. Compose puede implementarse en diferentes tipos de base de datos. Como pueden observar, puede ser Microsoft SQL Server, puedes crear tu warehouse en Oracle, en Redshift, en Microsoft, Azure, SQL Data Warehouse o Snowflake. Um, Puedes utilizar cualquiera de estas tecnologías para tener tu Data Warehouse. Lo que significa también es que Replicate puede escribir datos o puede replicar datos a cualquiera de estas bases de datos. El resto es la conexión, ¿no? El servidor, el puerto, el usuario que vas a utilizar y los esquemas que vas a utilizar dentro de la conexión. Como pueden ver, mi warehouse es en SQL Server. Definí que voy a crear un esquema que se llama warehouse para poner mi warehouse dentro de ese esquema y voy a crear otro esquema que se llama Data Mart para poner mi Data Mart ahí dentro. Una vez especifique lo necesario para la conexión, puedes hacer la prueba de la conexión. Como pueden observar, yo tengo mi conexión lista. La segunda parte de configurar las conexiones es la conexión de recursos, de dónde viene la información, dónde está la información que vamos a utilizar para crear nuestro Data Warehouse. Aquí se conoce esto como el landing area. El landing area es donde Replicate pone la información. Es este lugar que yo les mostré aquí dentro de SQL Server. Este es el landing area. Entonces, esa es la conexión que estamos definiendo en esta pantalla. Eh, eh, Igualito que la otra conexión, pues hay que especificar la base de datos, el esquema que se utiliza, perdón, y hay un esquema adicional que es el esquema de donde vamos a poner los datos que no pasen en ningún tipo de validación o que tengan algún problema o que eh, queremos identificar como un problema de los datos, vamos a utilizar un esquema adicional para eso. Yo lo llamé Error Mart, um, pero pues lo pueden llamar como ustedes prefieran, obviamente. Finalmente, hay una serie de pasos adicionales aquí donde podemos, por ejemplo, especificar la tarea de réplica que se utiliza para
replicar los datos. En este caso, mi tarea se llama Oracle to SQL, pero si la pueden seleccionar. Aquí pueden ver las tareas que yo tengo en réplica y pueden seleccionar las tareas. Es necesario hacer esto porque Compose puede leer la metadata que existe dentro de réplica para poder entender cómo está configurado la tarea y poder leer el nombre de las tablas, las columnas, etcétera. Finalmente, tengo una conexión adicional que es la conexión de Oracle. La conexión de Oracle en este caso la voy a utilizar para crear mi modelo, que va a ser el próximo paso. ¿Por qué? Porque en Oracle tengo las relaciones entre las tablas. Tengo ya definido relaciones entre las tablas y esa relación es la que voy a utilizar para crear mi modelo. Este paso aquí no es siempre necesario, solamente lo configuras si quieres accesar la base de datos de recursos donde están las relaciones de las tablas. Si las relaciones de las tablas no existen en esa base de datos, pues no es necesario crear este tipo de conexión. En mi caso, ahí es que yo tengo mi relación entre tablas y por eso quiero accesar la base de datos de Oracle. Finalmente, pruebo la conexión y procedo al próximo paso, que es crear el modelo. Dentro de este paso tenemos tres tipos de objetos, lo que se llaman las entidades, que en otras palabras son las tablas que voy a configurar en este paso. Las relaciones, pues son las relaciones entre tablas y los atributos son las columnas de las tablas. Los domains son también atributos, pero es un concepto dentro de Compose que le permite al usuario definir unas propiedades que se puedan reutilizar cuando creamos columnas del mismo tipo. Por ejemplo, si quieres crear una columna de cantidad y quieres que la cantidad siempre tenga 10 dígitos, puedes crear un domain que se llama cantidad y puedes definir que esa columna va a tener 10 dígitos. Cuando creas atributos adicionales, puedes utilizar ese domain para siempre definir el mismo tipo de atributos, el mismo tipo de columna con los mismos atributos, ¿no? Que todos van a tener 10 dígitos, por ejemplo. Esto se los voy a mostrar para que lo puedan entender pronto. Entonces, ¿cómo creamos un modelo? Bueno, podemos crearlo seleccionando esta opción aquí donde dice Manage, que es la misma opción que tienen aquí. Usualmente el modelo se puede crear manualmente, donde creas las tablas, las columnas y las relaciones. Pero es mejor seleccionar la opción de Discover, que es descubrir el modelo o conectarse a la base de datos e importar esa información que ya existe en una base de datos. Como pueden recordar, cuando hice la conexión de recursos, yo realmente tenía dos conexiones. Tenía la conexión de SQL Server, que es la Source Landing, y tenía la conexión de Oracle, que es la Source. Como les comenté hace unos minutos atrás, mis relaciones entre tablas están en Oracle. ¿Okay? ¿A qué me refiero cuando digo eso? Vamos a entrar ahora con un minuto para mostrarles a qué me refiero. Esta es mi base de datos de Oracle. Este es mi esquema y estas son las tablas. Si selecciono, por ejemplo, la tabla que se llama Orders y miro los constraints que tengo definido dentro de esta tabla, pueden observar que ya tengo definido llaves de otras tablas para pues mantener la integridad entre datos, ¿no? Entonces, estas relaciones que tengo aquí, lo que se llaman los foreign keys dentro de Oracle, son las relaciones que yo quiero traer dentro de Compose, porque me van a permitir crear el modelo que yo necesito. Entonces, por eso creé la conexión de Oracle y por eso voy a utilizar esta conexión que tengo aquí. Si este tipo de relaciones entre tablas no me interesa o no es el tipo de modelo que yo necesito,
pues no necesitamos esto. Pero en mi caso, son las relaciones que voy a utilizar. Entonces voy a proceder a seleccionar mi conexión de Oracle. Voy a hacer una búsqueda de tablas. Estas son las tablas que tengo dentro de Oracle. Voy a seleccionarlas todas excepto la primera. La primera es lo que se llama un lookup o una tabla de referencia que realmente no necesito añadir el modelo, pero sí la voy a utilizar luego para mostrarles una opción que tiene Compose. ¿Ok? Entonces voy a proceder a seleccionar las tablas. Seleccionar OK. Cuando hago esto, Compose mira la metadata que existe dentro de la base de datos y va a tratar de crear el modelo basado en esa información. Cerramos la pantalla y como pueden observar, hemos importado o hemos traído dentro del proyecto de Compose el nombre de las tablas, las columnas, las relaciones que existen entre tablas. Por ejemplo, aquí está la tabla de órdenes. Y fíjense en que ya tenemos las relaciones establecidas. Sin embargo, podemos crear relaciones adicionales. ¿Cómo se hace eso? Eh, Cerramos esta pantalla y hacemos un display del modelo. Y aquí se ve la relación entre tablas. Como pueden observar, la tabla que se llama órdenes tiene referencia a las otras tablas que tenemos en mi base de datos como status, customers, product, store. ¿Okay? Como pueden observar, también hay otra tabla que se llama Customer Service, que también tiene relación a una de las tablas que se llama Customer Package. Si necesitan cambiar este modelo o necesitan añadir más relaciones, lo pueden hacer de esta forma. Por ejemplo, yo como conozco mis datos, mis tablas, mi sistema, yo sé que hay una relación entre Customer y Customer Service. Podemos añadir una relación seleccionando Customer y apuntando la tabla. Podemos crear una relación de esta forma. Usualmente Compose trata de entender una relación entre tablas utilizando el nombre de las columnas. La tabla Customer tiene una columna que se llama Customer ID y la tabla Customer Service tiene una columna que se llama Customer ID. Las dos columnas son llaves de cada tabla, ¿no? Entonces, esa es la relación que yo quiero establecer o definir en este modelo. Cuando selecciono eso, pueden observar que ahora existe una relación no solamente de customer a órdenes, pero de customer a customer service. Si repetimos el paso, por ejemplo, producto, también hay una relación de producto en customer service. La relación se establece utilizando las llaves de las tablas. Selecciono esa relación y como pueden observar, el modelo ha sido una vez más modificado. Entonces, lo que he querido ilustrar es que no solamente puedes eh, extraer relaciones que existen ya en una base de datos, pero también puedes modificar el modelo añadiendo más relaciones que necesites para tu data warehouse. Como pueden observar, ahora tenemos en el modelo 8 entidades, que son 8 tablas. Tenemos 8 relaciones y tenemos 30 atributos. Los atributos son columnas dentro de una tabla y cada columna tiene lo que se llama un domain y tiene el tipo de columna, ¿no? Hay columnas de fecha, hay columnas numéricas, hay columnas de texto. También las columnas comparten lo que se llama la historia o el history. ¿Qué es esto? En el mundo de data warehousing tenemos la habilidad de crear información histórica o sencillamente mantener la información ah, como aparece en un tiempo específico, ¿no? Si, por ejemplo,
Esta es mi tabla de órdenes. Si hay una información que se actualiza, obviamente Replica la va a distribuir a mi área de aterrizaje o a mi landing zone y Compose la va a consumir. Si la columna está definida como tipo 1, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor que ha cambiado en esa, en ese récord. Pero si la columna está definida como tipo 2, vamos a mantener el historial de los cambios. O sea, en este caso, si la tienda se llamaba Jefferson City y cambia a otra tienda, Compose le va a mostrar el valor anterior y el valor actual. De eso se trata esta opción que tenemos aquí. ¿Ok? En el caso de de lo que tenemos aquí, la opción de satélite y de hub, es que internamente dentro del Data Warehouse vamos a crear lo que se llama eh, tablas hubs y tablas satélite. ¿Qué significa eso? Aquí le voy a ilustrar un ejemplo. Por ejemplo, tengo la tabla de Customer, tengo otra tabla. La tabla principal va a ser la tabla hub. Y si creo historial de alguna de las columnas de esa tabla, voy a crear lo que se llama tablas satélites. Estas tablas van a tener una relación establecida. Eh, Esa relación la va a crear Compose. Ustedes como usuarios no tienen que necesariamente entender cómo se crean las relaciones, pero va a haber una relación entre estas dos tablas. Y la tabla satélite es la que va a mantener el historial de la información. La tabla hub y la tabla principal o la tabla que va a mantener usualmente la llave de la tabla y la que va a mantener la relación con la tabla satélite. Si la tabla como tal se define toda como Type 1, no va a haber una tabla satélite. La tabla satélite no va a existir. Pero en el momento en que creas una columna o la cambias a Type 2, vamos a crear una tabla satélite. Usualmente las columnas de tipo 2 se agrupan en la misma tabla. Esa es una configuración que el usuario puede hacer. Pero, por ejemplo, vamos a cambiar, en el caso de Customer, puedes observar que el sistema detectó que es una tabla donde vamos a mantener el historial. Pueden observar que la llave no tiene historial porque la llave, la columna de primary key o la llave se va a almacenar en la tabla hub, en la tabla principal. Pero las otras columnas se van a mantener, el historial de las columnas se van a mantener en la tabla satélite. ¿Okay? Como pueden observar, hay una columna que se llama satélite hub, donde incluye un número, ¿no? Lo que significa eso es que puedes agrupar estas columnas en una tabla satélite independiente. Por ejemplo, la puedes poner acá perdón, a ver, hacerlo otra vez. Vamos a seleccionar estas tablas, perdón, estas columnas y las vamos a poner en otra tabla satélite. ¿Qué significa esto? Cuando creamos el Data Warehouse voy a tener tres tablas. Voy a tener la hub, donde voy a tener la llave de esta tabla. Voy a tener una tabla satélite para almacenar el Customer Type. Y voy a tener otra tabla satélite para almacenar el resto de la información. Como pueden observar, va a ser la tabla número 12. ¿Ok? Así que lo voy a mantener de esa forma. Otra cosa que podemos hacer dentro de Compose cuando definimos nuestras entidades y nuestros atributos es crear más atributos, crear más columnas que no existen en las tablas de recursos, pero probablemente que necesitas dentro de tu Data Warehouse. Por ejemplo, en este caso, eh, tengo la tabla de órdenes o la entidad de órdenes.
puedes crear atributos adicionales seleccionando esta opción. Yo voy a crear un atributo para calcular revenue o la venta de mis órdenes. ¿Okay? Entonces, usualmente cuando creas un atributo nuevo, creas lo que se llama un domain si no existe. Y eso es lo que habíamos hablado anteriormente, cómo se crea un domain. Un domain es, como les digo, es una forma estándar de definir los atributos de una columna. Por ejemplo, si quieres crear columnas de cantidades, le voy a poner, por ejemplo, la palabra amount y voy a definir que todas las cantidades, vamos a decirlo en español, más fácil, ¿no? Cantidad. El tipo de columna va a ser siempre decimal, va a tener una precisión de 18 dígitos y va a tener lo que se llama el scale, es el número de decimales. Es una forma estándar de definir todas las cantidades que yo quiero mantener dentro de mi data warehouse. Cuando selecciono o creo el domain, la información se actualiza dentro de mi pantalla de atributos y puedo crear un atributo dándole lo que se llama un prefijo. Entonces le voy a poner venta. Y aquí está el atributo nuevo. Como pueden observar, el atributo tiene la definición de lo que se llama el domain. Si no quieren, esto obviamente lo pueden cambiar, le pueden cambiar el nombre, pero siempre va a mantener lo que se llama el data type. ¿Okay? Bueno, lo que acabo de mostrar aquí es que se puede crear atributos adicionales, atributos que no existen en las tablas recursos. Una vez creo mis atributos, termino de definir mis relaciones en el modelo, puedo proceder a validar lo que he hecho. Usualmente la validación del modelo incluye cómo se definen las columnas, el tipo de columna. Validamos que, por ejemplo, el nombre de la columna es un nombre válido para la base de datos que estás utilizando donde se va a crear el Data Warehouse. Hay bases de datos que tienen obviamente un límite en cuán grande debe ser una columna, cuántos caracteres deben tener. Todo este tipo de validación se hace cuando seleccionas la opción de validar el modelo. Si tienen Erwin, que es una herramienta eh, que algunos clientes tienen para mantener un modelo, podemos importar el modelo que ya tienen dentro de Erwin. Es una forma también de crear un modelo sin tener que crearlo manualmente o sin tener que irse a la base de datos y extraer las relaciones que existían en la base de datos. Así que esa es otra forma de importar un modelo que ya existe. ¿Okay? Finalmente, quiero mostrarles que en el caso de un Data Warehouse, usualmente el usuario necesita una tabla de fechas, una tabla de horas, una tabla de tiempo para poder filtrar la información que se quiera analizar utilizando fechas. Por ejemplo, fecha de compra, fecha de venta, fecha en que se ingresó un usuario, un cliente. Si el usuario que está creando este Data Warehouse no tiene estas tablas definidas previamente, puede crear las tablas dentro de Compose. Sencillamente, Compose las va a añadir para el usuario. Entonces, yo voy a proceder a añadir esas tablas. Y si entramos otra vez a la lista de entidades, como pueden observar, ya tengo 10 tablas dentro de Compose. Aquí está la tabla de fecha y aquí está la tabla de tiempo o de hora. Como pueden observar, eh, estas tablas ya tienen definidas las columnas. Sin embargo, pueden añadir más columnas, pueden cambiarle el nombre. Lo que va a hacer Compose es que va
ejecutar un proceso cuando creemos el Data Warehouse, donde va a crear todos los datos que se necesiten para añadir las fechas que se requieran dentro del Data Warehouse. ¿Okay? Igual para la tabla de tiempo, vamos a ejecutar un script o un proceso, un programa dentro de Compose para distribuir esta información en esta tabla. Bueno, ya tengo mi modelo, ya estoy listo como para crear mi Data Warehouse y el próximo paso a seguir es crear el Data Warehouse. Para crear el Data Warehouse lo único que necesito es seleccionar esta opción que se llama Create Data Warehouse. ¿Qué va a pasar cuando yo seleccione esa opción? Vamos a crear físicamente las tablas que están, que se requieren para crear el Data Warehouse. Entonces, si actualizo la lista de tablas que tengo en SQL Server, pueden observar que lo único que tengo son las tablas que han sido replicadas por Replicate. Pero cuando selecciono esta opción, Compose va a ejecutar una serie de scripts y de SQLs que van a generar las tablas. Actualizo mi lista de tablas. Pueden observar que ahora tengo una cantidad de tablas muy diferente a la que tenía antes. Aquí, como pueden observar, muchas de las tablas se crearon en el esquema de Data Warehouse. Estas son las tablas que voy a tener en mi Data Warehouse. Recuerdan que en el caso de Customer, si miramos el modelo otra vez, entramos aquí. Recuerdan que definí dos tablas satélite, la primera y la segunda, y que toda esta información va a ser mantenida en términos de historial, ¿no? Entonces, si miramos la estructura física de mi Data Warehouse, pueden ver que aquí está la tabla de Hub. Está vacía porque no hemos todavía distribuido la información, pero pueden ver que se mantiene la llave del cliente en este caso y pueden observar que tengo dos tablas satélites. En este caso, la única columna que voy a mantener es la columna que se llama Customer Tag. La segunda tabla satélite va a tener el resto de las columnas, Customer Name, Address, City, State y las otras columnas, ¿no? Las tablas satélite, como les comenté, son las que van a mantener el historial de estos campos, de estas columnas. Y como pueden observar, vamos a crear columnas adicionales para mantener esa información. Usualmente creamos lo que se llama la columna from date y to date. De qué fecha a qué fecha ese valor va a ser válido. ¿Okay? Y así es como vamos a mantener el historial de estos campos o estas columnas dentro del Data Warehouse. Entonces, cuando seleccionamos la opción de crear el Data Warehouse, se crea una serie de objetos. Como pueden observar, se crean dos objetos o instrucciones. Si entro dentro de esa opción, aquí pueden ver información adicional. Las instrucciones son lo que se llama en términos de Data Warehouse, los ETLs. Son las que mantienen el código para mantener el Data Warehouse. Usualmente creamos dos instrucciones. Las instrucciones que van a hacer la carga inicial y las instrucciones que van a mantener los cambios que vayan ocurriendo en el Data Warehouse. Aquí en el centro de la pantalla tenemos lo que se llaman los mappings. Los mappings son objetos que Compose crea para distribuir la información de donde la información llega hacia el área temporero o temporal que se va a utilizar para transformar la información. Entonces, por ejemplo, si selecciono la tabla de órdenes, pueden ver el mapping. También pueden observar la columna adicional que creé, que se llama venta cantidad. ¿Recuerdan esa columna que creé en el modelo? Aquí está. Sin embargo, esa columna no está mapeada, por así decirlo, con ninguna de las columnas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Compose te permite crear lo que se llama expresiones. Las expresiones son la definición de, ya sea de una función, de una limpieza de un dato o de un cálculo. En este caso yo voy a calcular lo que se llama la venta.
En mi tabla, la venta se calcula utilizando el precio multiplicado por la cantidad y un descuento que defino como 1%. ¿Ok? Así es. Esto es una forma de crear lo que se llama una expresión. Observen que hay muchas otras funciones que se pueden utilizar, depende del tipo de transformación y depende del tipo de expresión que quieran definir. Estas funciones están dentro de Compose. Sin embargo, como Compose les permite ejecutar código en la base de datos donde tengan el Data Warehouse, pueden utilizar funciones adicionales. En mi caso, serían funciones que sean válidas para mi base de datos de SQL Server, ¿no? Aquellos expertos en SQL Server que quieran ejecutar procedimientos, funciones de SQL Server, las pueden definir en esta pantalla que tenemos aquí. El punto es que no están limitados a las funciones que ven aquí en esta pantalla. Pueden también utilizar las funciones que les provee la base de datos que están utilizando para su Data Warehouse. Cuando defino mi expresión, pueden observar que ya la columna que creé, venta cantidad, ya tiene mapeado los valores que definí. Pueden observar que hay tres valores que se utilizan para definir venta cantidad. Pueden crear más mappings. Estos son los mappings que nosotros usualmente les creamos cuando se crean el Data Warehouse, pero pueden crear más mappings. Pueden definir mappings adicionales. También pueden definir pasos antes y después de ejecutar un mapping. Pueden definir SQLs dentro de, ah, dentro de un SQLs dentro de las tablas. O sea, aquí hay una serie de funcionalidad adicional que se puede ejecutar como parte del proceso. Una vez definan los mappings, una vez los cambien, una vez definan las transformaciones que necesiten, pasamos al próximo paso, que es generar el código que se requiere. Compose les permite generar el código. Ustedes como usuarios no necesitan realmente generar el código o escribir el código. Compose automatiza ese paso que usualmente conlleva una cantidad de tiempo ah, bastante grande si hay que escribir el código para mantener todas estas tablas. Una vez generamos el código, lo echamos a correr o lo ejecutamos y eso es lo que va a eh, distribuir los datos. Como pueden observar, los códigos, si quieren mirar el código que generamos, pueden observar aquí cómo se van insertando los datos a mi Data Warehouse. Si quieren mirar el código que se genera, pueden seleccionar esta opción y aquí van a ver el código que se está ejecutando y que Compose generó para el usuario. Estas son las tablas que se van eh, distribuyendo y aquí pueden ver el código. Como pueden observar, aquí está el código, ¿no? Una vez se termine la ejecución del código, pueden observar, en mi caso, inserté 867,000 records. Y si me regreso a mi Data Warehouse y miro las tablas, muy probable que ya tenga información. ¿Ves? Pueden observar que ya tengo información dentro de mi Data Warehouse. ¿Okay? Finalmente, el último paso sería crear lo que se llama el Data Mart. El Data Mart es donde vas a definir el tipo de información que quieres eh, eh, analizar o mirar a través de una herramienta de SQL o a través de una herramienta de BI, de Business Intelligence, como Click Sense o cualquiera de las otras aplicaciones de BI, ¿no? Entonces,
Vamos a crear un data mart nuevo. Yo la voy a llamar órdenes. Y como les había comentado anteriormente, hay diferentes tipos de star schemas que creamos dentro de Compose o esquemas de estrella. Le voy a llamar orden, en este caso le voy a dar un nombre que se llama órdenes detail. Y vamos a explicar lo que significa estas tres opciones. Transaccional, sí, transaccional. Significa que vamos a mostrarles un esquema de estrella que nos va a ilustrar las transacciones de un sistema, ¿no? En el caso de mis datos, serían las transacciones de mis órdenes. Le va a mostrar el detalle de las transacciones, cómo van cambiando, ¿no? Si seleccionas la opción que se llama Aggregated es una opción que les permite consolidar la información, ya sea, por ejemplo, si quieres mirar la venta promedio o sumar la venta y tener una distribución de ventas por ciudad, por estado, por cliente. Eso sería la opción de Aggregated. Y la última opción se llama Stay Oriented. Stay Oriented se utiliza cuando quieres mirar, historiar de la información. Por ejemplo, si tienes un sistema de órdenes y quieres observar cómo el estatus de la orden va cambiando, la orden se creó, la orden se canceló, la orden se cerró, la orden está en un estado de pausa por alguna razón, ¿no? Esa opción te permite mirar ese tipo de cambio. Muy interesante, por cierto. Bueno, yo voy a seleccionar la primera opción, Transactional, y voy a seleccionar la tabla que va a contener la información de órdenes. En este caso se llama Source Orders, ¿no? Cuando selecciono esa tabla, el sistema inmediatamente me configura la estrella o el esquema de estrella que vamos a presentarle al usuario. En este caso, la tabla órdenes es la tabla que va a tener las transacciones, me va a dar información sobre la cantidad de órdenes, me va a dar información sobre cuándo una orden se hizo, la cantidad, el precio del producto, etc. Y el usuario va a poder eh, analizar la información utilizando cualquiera de estas dimensiones que vemos aquí. Las tablas que ves fuera en la estrella se llaman dimensiones en el mundo de Data Warehouse. O sea que un usuario puede, por ejemplo, analizar la información utilizando la tabla de estatus o la tabla de cliente, customer o la tabla de producto. ¿Ok? Si no quiero alguna de las tablas, la puedo no seleccionar. Yo voy a seleccionarlas todas y usualmente lo último que necesitamos es una fecha como para poder presentar la información basada en una fecha en particular. Yo voy a seleccionar la fecha de órdenes y voy a seleccionar la opción para crear lo que se llama el esquema de estrella. Una vez selecciono esto, solamente necesito crear las tablas, generar el código para mantener este sistema o este esquema de estrella y echar a correr el código, o sea, ejecutar el código para distribuir los datos. Muy parecido a lo que hicimos en la sección de Data Warehouse cuando creamos nuestro Data Warehouse. Como pueden observar, estoy insertando información aquí, inserté toda esta serie de datos. Y si me regreso a mi SQL Server, a mi database, y miro qué tablas nuevas tengo, pueden observar que aquí tengo un grupo de tablas nuevas dentro de un esquema que se llama Data Mart. Aquí está mi tabla de órdenes y aquí pueden observar la relación que definimos dentro de Compose, incluyendo la columna nueva que creamos que se llama venta cantidad. Estas son las otras tablas, las dimensiones. Y como pueden observar en el caso de Customers,
les mostramos una versión consolidada de la tabla de customers, donde toda la información está en una sola tabla. ¿Okay? Bueno, concluimos en la demostración. Obviamente hay más información, hay más cosas que podemos hacer. Quiero abrir la conferencia para preguntas adicionales y para poder tener una discusión de algunos tipos de preguntas que tenemos. Juan Carlos, si puedes abrir el bridge para poder escuchar alguna pregunta. Sí, bueno, si alguien quiere hablar, por favor me indica por texto y les podemos abrir el micrófono. O también pueden usar el texto, como gusten. Varias personas nos han preguntado que si les vamos a mandar la presentación. Sí, cómo no, les vamos a mandar la grabación de esta sesión y de la otra. De hecho, va a ser un archivo compartido en Dropbox donde pueden descargar todas las sesiones. Va a ser la misma dirección. Más adelante, cuando se vayan agregando sesiones, pues podrán descargarlas, ¿no? Eh, Alguien pregunta, Gonzalo nos pregunta que cuál es el valor del producto. Mira, Gonzalo, tenemos una plataforma que es la que nos permite automatizar los data warehouse o la creación de los lagos de datos y tenemos una suscripción anual que típicamente se basa en 3 años, ¿no? Y para poder determinar los costos, pues necesitamos saber cuáles serían las fuentes y los destinos y una idea del número de cores en la fuente, ¿no? Cuál es el poder de cómputo. Y con eso podríamos hacerte una estimación para efectos presupuestales. Entonces, si nos haces el favor de proporcionar esa información, con mucho gusto, ¿no? Okay. Hay una pregunta de Elio Espinosa con relación a data quality. Es algo que no cubrí más bien por el tiempo, okay, que tenemos limitado, pero dentro de la opción de data warehousing pueden, por ejemplo, aquí hay una opción que se llama data quality, ¿no? Aquí pueden definir reglas. Existen dos tipos de reglas que se pueden definir. Es la limpieza de información. Es la regla número uno donde estableces una condición. Por ejemplo, si el nombre del cliente está escrito en minúscula y lo quieres cambiar en mayúscula, puedes definir ese tipo de condición donde haces una limpieza del récord de esa forma. También puedes definir lo que se llama una validación. Por ejemplo, si las órdenes se están distribuyendo con un descuento muy exagerado, por ejemplo, un 50% de descuento, puedes definir una regla aquí donde se captura ese problema y se puede, ya sea excluir el récord del warehouse y ponerlo en otro lugar donde alguien lo pueda analizar y pueda ejecutar algún tipo de decisión con relación a ese problema, o puede hacer una limpieza de récord y volver a distribuirlo otra vez dentro del Compose. O sea que sí tenemos una serie de opciones para lo que se llama el Data Quality. No lo cubrí por la limitación que tenemos de tiempo, pero sí podemos definir aquí lo que se llama Data Quality Rules, reglas de Data Quality. Ok, me preguntan que si que cómo van a recibir esto. Nosotros les vamos a enviar un email con la dirección, ¿ok? Eh, También nos preguntan que si existe una versión de pruebas, una versión gratuita. Bueno, en nuestro website, en click.com, hay una forma de probar, hacer un test drive. Si nos envían un email, les damos la información y también si quieren, podemos hacer una prueba para ustedes. Nos preguntan que si tenemos capacitación, sí. Tenemos un área de servicios profesionales que puede impartir la capacitación para ustedes. Puede ser
en inglés o en español. La segunda, si el usuario quiere hacer cambios en el código que Compose genera, ¿es posible? Ah, sí es posible incluir códigos, es posible incluir ya sea mappings nuevos o crear pasos después de la ejecución del mapping o pasos antes de la ejecución del mapping. Aquí pueden, por ejemplo, poner algún tipo de SQL o ejecutar alguna función específica. Eh, Otra cosa que sí se puede hacer es que se puede cambiar el código que Compose genera. Ese código que generé aquí, toda esta serie de instrucciones, hay una forma de cambiar el código. No es recomendable, pero si por alguna razón quieren añadir algo en el código, sí lo pueden hacer. Sin embargo, cada vez que seleccionen la opción de regenerar el código, va a eliminar los cambios adicionales que se hicieron. Entonces, eso es algo que estamos discutiendo para versiones futuras donde podamos proveer más opciones para poder incluir código que el cliente quiera incluir. Pero sí hay una forma de cambiar el código. Ok, nos preguntan que si tenemos como destino, vamos a soportar lagos de datos como Cloudera. Sí, por supuesto, lo soportamos on-premise y en el cloud, y de hecho soportamos los servicios de Hadoop que tiene Amazon, Azure y Google. Estamos muy bien integrados con EMR, con HD Insight, con Dataproc. Ajá. Tenemos más de 40 fuentes y destinos, así que en la grabación de la sesión anterior que van a recibir pueden ver toda esta información. Nos pregunta Danilo, ¿se pueden tener validaciones de datos maestros, verificar si hay datos parecidos y unificarlos? Sí, se pueden hacer algunas reglas de transformación, sí, claro que sí, para estandarización. Adelante, Ben. No, sí, las transformaciones se pueden hacer ya sea dentro de Compose o también se pueden hacer dentro de Replica. Obviamente es algo que no cubrí acá en Replica, pero pueden observar, por ejemplo, si tienen una tabla y antes de transferir la información quieren hacer algún tipo de transformación con un clic, con una columna en particular o concatenar columnas, todo eso se puede hacer dentro de Replica, pero también se puede hacer dentro de Compose. Usualmente como una buena práctica sería mejor hacerlo dentro de Compose, porque Compose le da la habilidad de poder accesar lo que está disponible dentro de la base de datos, como le había comentado con Postgres ELT, lo que significa es que se pueden ejecutar las transformaciones en la base de datos como tal. Entonces es recomendable hacer ese tipo de transformaciones dentro de Compose. Ok, nos pregunta Cristian Fica si se necesita un conector especial para SAP. De hecho, nuestra plataforma lo tiene integrado, ¿no? Recordemos que SAP tiene un modelo de datos con más de 100,000 tablas, que la mayoría de ellas son tablas técnicas con alto nivel de complejidad, y a veces para poder extraer la información de negocio se tiene que replicar la lógica de la transacción en línea. Bueno, soportamos eso y lo simplificamos dramáticamente para que el usuario pueda enfocarse en el negocio y no en las cuestiones técnicas, ¿no? Me preguntan también, nos preguntan, ven, ¿cuáles son los requerimientos previos para usar estas herramientas? Bueno, hay una serie de requerimientos dependiendo de las fuentes y los destinos, por supuesto. No sé si quieres ahondar, Ben. Am, bueno, si fuéramos a implementar estas dos herramientas, Replica y Compose, las herramientas se instalan y se configuran. En el caso de Replica, la puedes instalar en un servidor de Windows o de Unix. Los servidores pueden estar en la nube o pueden estar en el data center del cliente o del usuario, ¿no? En el caso de Compose, el Compose es también es un proceso que se configura, se instala y se configura en una máquina de Windows y también puede estar en la nube o puede estar en el data center del usuario. En el caso de Replicate, pues como pueden observar, realmente no se necesita escribir código
tampoco en el caso de Compose. Realmente es muy sencillo crear una tarea, es muy sencillo replicar información. Lo que se requiere obviamente cuando se crean estas conexiones es tener el acceso necesario para poder leer las tablas en este caso, en mi conexión que tengo aquí es una conexión de Oracle, ¿no? Hay una serie de configuración que se requiere, una serie de accesos que están muy bien documentadas en la guía de usuario de Replique. En el caso de Compose, pues como pueden observar, no necesitan crear código tampoco, vamos a generar el código automáticamente, pero en el caso de Compose es muy probable que se necesite algún tipo de destreza si alguien quiere crear un código específico o añadirle al sistema alguna transformación adicional. Pero pues muy sencillo crear proyectos e implementarlos en su medio ambiente. Bueno, nos preguntan también si hay algún beneficio adicional si el cliente ya cuenta con un data warehouse. Bueno, una de las tendencias principales que hemos visto a nivel global y que se han acentuado en Latinoamérica es la modernización del data warehouse. Pensemos en una empresa que tiene un data warehouse hecho con una herramienta tradicional de hace 20, que se creó hace 20 años, pues ya van a tener 1 millón de líneas de código, ¿no? Entonces, los clientes están buscando modernizar ese data warehouse y hacerlo mucho más ágil y dinámico, reducir considerablemente los esfuerzos de mantenimiento y además, tradicionalmente siempre se pensó que el warehouse iba a estar actualizado a 3, 5, 7 días atrás, ¿no? Con esta plataforma se tiene actualizado en tiempo real. Entonces, sí, desde luego hay varios beneficios y es una de las razones por las cuales esta solución que acaban de ver se está vendiendo como pan caliente, ¿no? Nos dicen otra pregunta, Data Warehouse está restringido a las opciones que vimos que pueden ser más opciones o pueden ser más opciones como Databricks o Google. Bueno, sí, soportamos Databricks en Amazon y en Azure y en Google, ¿cuál sería el equivalente? Sería Dataproc, ¿no? Sí, déjame ilustrar algo porque creo que obviamente no hemos hablado mucho de la otra opción, pero quería mostrarles que hoy lo que hicimos fue demostrarles el Compose ah, para Data Warehouses, ¿ok? El DW, Data Warehouses. También tenemos otra versión que se llama Compose para Data Lakes. Esa no la hemos mostrado todavía, o no la mostramos hoy, pero la versión de Data Warehouses, el Data Warehouse se implementa en una base de datos SQL, como las opciones que vimos cuando creé la conexión. En el caso de Data Lakes, utilizamos la máquina de servicio que tenga el proveedor de la nube para transformar la información. Por ejemplo, si estás dentro de AWS, de Amazon, utilizamos el EMR, que es el servicio que provee Amazon para manipular información utilizando tecnologías como Spark y Hive, Pig y todo ese tipo de tecnologías que existen dentro del mundo de Big Data. Si estamos en Google, pues utilizamos la tecnología de Google para transformar esa información. Cuando se crea un data lake, se mantiene esa información en un sistema de archivos, ¿no? En el caso de Amazon es el S3. Microsoft también tiene un sistema de archivos, Google tiene un sistema de archivos. Entonces, nuestra versión de Data Lakes les da soporte a los tres proveedores de nubes, Google, Amazon y Microsoft. También si tienen un sistema en su data center de Hortonworks o de Cloudera, también podemos transformar información dentro de estos sistemas de Big Data. Así que sería bueno algún día poder demostrar esto, pero hoy lo que mostramos solamente fue la opción de Data Warehouses.
Muy bien, Ben. Nos preguntan que si Replicate y Compose se venden por separado. No, Replicate es digamos, el componente que transporta la información y que la replica de manera más eficiente y que nació para la nube, ¿no? A diferencia de otras herramientas, este puede controlar los problemas de latencia y de restricción de ancho de banda en la nube. Y el Compose es el que nos ayuda a automatizar la Data Warehouse o el Data Lake. Y no, se configura una solución y es una plataforma única, ¿no? No se venden por separado. También nos preguntan que si vamos a tener una sesión similar para el Data Lakes. Sí, efectivamente, esta es una serie de seminarios de evangelización y estamos empezando con lo que primero nos pidieron, que fue lo más urgente, que era Compose para Data Warehouse, y vamos a programar pronto para Data Lakes. Ustedes que ya se registraron a este evento recibirán la invitación y ojalá pudieran participar. Nos pregunta Gonzalo Díaz que si hay alguna herramienta para manejar Slowly Change Dimension. Eh, Sí, eso es lo que mostré aquí cuando hablamos sobre lo que se llama el tipo uno y el tipo 2. El Slowly Changing Dimensions es una dimensión que mantiene historial de los cambios de la información que se maneje en esa tabla, ¿no? Entonces, eh, eso es a lo que se refiere esta opción aquí, donde decidimos si una columna se le va a mantener el historial o no. Cuando la defines como tipo 2, lo que va a significar es que sí se va a mantener el historial de esa dimensión dentro del Data Warehouse. Así que la contestación es sí. Manejamos los slowly changing dimensions dentro del Data Warehouse. ok, nos pregunta Cristian, ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en una integración NRT? Supongo que es near real time. Pues hay muchas consideraciones, ¿no? Se tiene que hacer un dimensionamiento. Necesitamos entender cuáles van a ser las fuentes, cuáles van a ser los destinos, en qué nube se va a alojar, cuál es el tipo de conexión que tienen hacia la nube, etcétera. No sé si está por aquí Dog y podría hacer alguna precisión adicional, pero normalmente se hace una evaluación antes de digamos, hacer la configuración de la solución. Una cosa más que puedo añadir es que, por ejemplo, muchos clientes tienen un ambiente donde las tablas de recursos y las bases de datos están en su data center, ¿no? Entonces tienen todo en su data center y en la nube tienen las tablas de destino o la base de datos de destino. Usualmente el Replicate se instala cerca de las tablas de recursos o cerca de la base de datos de donde va a leer la información. En el caso de Compose, Compose se instala cerca de donde están las tablas de destino o cerca de donde va a estar la base de datos donde vamos a poner el Data Warehouse. Entonces, eso es una distinción bien importante. Si todo está dentro de la nube, pues todo se instala dentro de la nube. Pero Replicate debe estar siempre cerca de donde va a leer los datos y Compose debe estar cerca de donde va a hacer las transformaciones. Muy bien. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Alfredo nos dice, entiendo que estas herramientas nos ayudan a realizar un data warehouse automáticamente. Para eso no necesitaría generar job en BD y para visualizar los datos se puede usar cualquier herramienta como Tableau. Pues yo te recomiendo usar la herramienta líder que es Click, ¿no? Y sí, efectivamente se podría usar este Tableau. Click tiene dos ventajas muy importantes sobre la parte de visualización, que es la máquina de asociación y algunas otras cosas que pues podríamos presentarte también, pero efectivamente se puede usar cualquier herramienta de visualización. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues
Voy a trabajar en configurar este video para enviárselos. Lo más probable es que sea el día de hoy y los estaremos invitando próximamente a la siguiente sesión de evangelización. Les agradecemos mucho su participación. Ben, excelente presentación, excelente demostración como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar en esta demostración. Esperamos que haya sido de provecho y si tienen alguna pregunta adicional, por favor, comuníquense con nosotros. Estamos a la disposición para hablar más sobre el tema y esperen más invitaciones de presentaciones adicionales que vamos a poner en el calendario. Muchas gracias a todos. Buen día, buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.